principio, esto fue una idea que utilizaron los monjes de algunos monasterios para hacerse propaganda, para venderse a la gente de los alrededores y decir, joder, pues como hacíamos un poco aquí con las reliquias, mi monasterio es el mejor, venid al mío. Entonces utilizaban unos rollos de pergamino que se llamaban emakimonos, que se movían de lado a lado en el propio teatro. Si os fijáis, que es lo que decíamos, es muy simple, ¿vale? Al final es una estructura vacía en la que tú colocas una lámina y la lámina se va moviendo de un lado a otro. Es una idea muy visual, muy sencilla, que permite explicar cosas a la gente que no sabe ni leer ni escribir, porque la idea es como muy colorida y muy bonita. Y como nunca se pretendió que fuese demasiado sofisticado, al final las imágenes podían ser un poquito más expresivas y coloridas. Esto mutó ligeramente porque los monjes se dieron cuenta. Se dice que empezaron en el siglo VIII y luego en el siglo XII hay un poco de... Pero bueno, los monjes se dieron cuenta enseguida de que si las historias que contaban eran más coloridas y tenían más aventuras, venía más gente. Entonces sí que había enseñanzas morales, pero las historias poco a poco se fueron haciendo cada vez más complejas. Entonces el teatro Kamishibai se olvidó, pero no desapareció. Y en la potente crisis económica que hubo en 1920, después de la guerra, esta idea volvió. De otra forma distinta, había mutado, pero volvió. La idea es que era una forma fácil de encontrar trabajo para gente que no encontraba trabajo en otros sitios. Entonces, los contadores de cuentos, que se llamaban Gaito Kamishibaya, iban con su butai, que es el nombre que se da a este teatrito, y un montón de caramelos por los pueblos a contar cuentos a los críos y a los no tan críos, y lo que hacían era vender esos caramelos, ¿vale? Entonces, los narradores o Gaito Kamishibai recorrían los pueblos en bicicleta, llevando a la espalda su butai de madera, las vividas acuarelas que daban color al cuento y las golosinas que vendían. Para llamar la atención y atraer y reunir a su audiencia, el Gaito Kamishibai hacía sonar un yoshigi, dos pedacitos de madera unidos por una cuerda, algo parecido a nuestras castañuelas. Y los niños, y algunos no tan niños, corrían a su encuentro. Yo quiero que imaginéis un poco la alegría que en tiempos tan duros aportaba ver llegar en su bici al Gaito Kamishibai haciendo sonar el yoshigi y lo bonito que ese instrumento tan simple debía parecer a la gente. El mismo teatro, si lo pensáis, es el mismo, es esta misma estructura que tenemos delante. Y las narraciones pasaron de ser propaganda sobre los monasterios a complejas historias antiguas llenas de dioses y moralejas, y de ahí a ser relatos vivos y crecientes para niños. Muchas de ellas, además, se contaban en episodios para que el narrador pudiera volver al pueblo enseguida a visitar y vender más golosinas a su ansiosa audiencia. A día de hoy, y tras muchos años de declive, el Kamishibai ha resurgido como una actividad puramente lúdica y pedagógica que se detiene también en el arte de las ilustraciones. El Kamishibai cambia, que era lo que estábamos diciendo, pero sigue vivo. Es mágico porque consigue atrapar la atención de los oyentes, hacerlos atravesar esa línea que separa la fantasía de la realidad, como siempre han hecho las historias que nos contamos, quizá porque en esencia siempre fue magia portátil para quienes en realidad tenían muy poco. Aquí pone, que me hace mucha gracia, pone Kamishibai y debajo pone Jovito. Y una cosa que a mis ojos de foránea es que Jovito contiene una sonrisa en la palabra. Me hace bastante gracia. Bien, el cuento que vamos a contar hoy es Acertijos en la oscuridad o Acertijos en las tinieblas, depende de la traducción que tengáis en casa del Hobbit. Es Riddles in the Dark en inglés, así que cualquiera de las dos acepciones nos gusta. Es un cuento un poco oscuro. Entonces, de momento, os voy a pedir que hagamos un pequeño ejercicio y nos vamos a detener en esta lámina, porque la historia que vamos a compartir hoy empieza en la oscuridad más terrible que os podéis imaginar, más que la que tenéis vuestros ojos cerrados. Así que a pesar de que esto se trata de un cuento, como ya sabréis y supongo que muchos habréis leído, os voy a pedir que imaginéis unos instantes, que lo penséis, cómo os sentiríais si estuvieseis solos y perdidos, muy lejos del cielo abierto, encerrados en una oscuridad casi sólida.
Porque este fragmento del Hobbit va también un poco de eso, además de dar la mano a la antiquísima tradición heroica de pelear con viejos acertijos para demostrar astucia, va de cómo la imaginación y el recordar historias, sobre todo esas que a veces se van quedando en tu interior sin saber muy bien cuándo llegaron a ti, pueden convertirse en un camino por el que salir de los peores lugares. Así que tenemos la lámina de la oscuridad y nos falta el protagonista. Aquí sin que se nos caiga. Cuando Bilbo abrió los ojos, se preguntó si en verdad los habría abierto, pues todo estaba tan oscuro como si los tuviese cerrados. No había nadie cerca de él. Imaginaos qué terror. No podía ver nada, ni oír nada, ni sentir nada, excepto la piedra del suelo. Se incorporó muy lentamente y anduvo a tientas hasta tropezar con la pared del túnel. Pero ni hacia arriba ni hacia abajo pudo encontrar nada, nada en absoluto, ni rastro de trasgos o enanos. La cabeza le daba vueltas y ni siquiera podía decir en qué dirección habrían ido los otros cuando se cayó de bruces. Trató de orientarse de algún modo y se arrastró largo trecho hasta que de pronto tocó con la mano algo que parecía un anillo pequeño, frío y metálico, en el suelo del túnel. Este iba a ser un momento decisivo en la carrera de Bilbo, pero él no lo sabía. Casi sin darse cuenta, se metió la sortija en el bolsillo. Por cierto, no parecía tener ninguna utilidad por ahora. No avanzó mucho más. Se sentó en el suelo helado, abandonándose a un completo abatimiento. Se imaginaba friendo huevos y panceta en la cocina de su propia casa, pues alcanzaba a sentir dentro de él que era la hora de alguna comida. Pero esto solo lo hacía más miserable. No sabía dónde ir, ni qué había ocurrido, ni por qué lo habían dejado atrás o por qué lo habían hecho. Los trasgos no lo había capturado. No sabía ni siquiera por qué tenía la cabeza tan dolorida. La verdad es que había estado mucho tiempo tendido y quieto, invisible y olvidado, en un rincón muy oscuro. Al cabo de un rato se palpó las ropas buscando la pipa. No estaba rota y eso era algo. Buscó luego la petaca y había algún tabaco, y lo que ya era algo más. Y luego buscó las cerillas y no encontró ninguna. Y esto lo desanimó por completo. Solo el cielo sabe qué cosa hubiera podido caer sobre él, atraída por el roce de las cerillas y el olor del tabaco. Pero por ahora se sentía muy abatido. No obstante, rebuscando los bolsillos y palpándose de arriba abajo en busca de cerillas, topó con la empuñadura de la pequeña espada, la daga que había obtenido de los trolls y que casi había olvidado. Por fortuna, tampoco los trasgos la habían descubierto, pues la llevaba dentro de los calzones. Entonces la desenvainó. La espada brilló pálida y débil ante los ojos de Bilbo. Así que es una hoja de los elfos también, pensó, y los trasgos no están muy cerca, aunque tampoco bastante lejos. Pero de alguna manera se sintió reconfortado. Era bastante bueno llevar una hoja forjada en Gondolin para las guerras de los trasgos de las que tanto había cantado. Y también había notado que esas armas causaban gran impresión entre los trasgos que tropezaban con ellas de improviso. Volver, pensó, no sirve de nada. Ir por un camino lateral, imposible. Ir hacia adelante, no hay alternativa. Adelante, pues. Y se incorporó y trotó llevando la espada alzada frente a él, una mano en la pared y el corazón palpitando. Era evidente que Bilbo se encontraba en lo que puede llamarse un sitio estrecho. Pero recordad que no es tan estrecho como para él como lo habría sido para vosotros o para mí. Los hobbits no se parecen mucho a la gente ordinaria, y aunque sus agujeros son unas viviendas muy agradables y acogedoras, adecuadamente ventiladas, muy distintas de los túneles de los trasgos, están más que acostumbrados a andar por galerías y no pierden fácilmente el sentido de la orientación bajo tierra, no cuando ya se han recobrado de un golpe en el cráneo. También pueden moverse muy en silencio y esconderse con rapidez. Se recuperan de un modo maravilloso de caídas y magulladuras y tienen un fondo de prudencia y unos dichos juiciosos que la mayoría de los hombres no ha oído nunca o ha olvidado ya hace tiempo. De cualquier modo, no me hubiera sentido a gusto en el sitio donde estaba el señor Bilbo. La galería parecía no tener fin. Todo lo que él sabía era que seguía bajando, siempre en la misma dirección, a pesar de un recodo y una o dos vueltas. Había pasadizos que partían de los lados aquí y allá, como podía saber por el brillo de la espada, o podía sentir con una mano en la pared.
No les prestó atención, pero apresuraba el paso por temor a los trasgos o a cosas oscuras imaginadas a medias que asomaban en las bocas de los pasadizos. Adelante y adelante siguió bajando y todavía no se oía nada, excepto el zumbido ocasional de un murciélago que se le acercaba, asustándolo en un principio, pero luego se repitió tanto que él dejó de preocuparse. No sé cuánto tiempo continuó así, odiando seguir adelante, no atreviéndose a parar, adelante y adelante, hasta que estuvo más cansado que cansado. Parecía que el camino continuaría así al día siguiente y más allá, perdiéndose en los días que vendrían después. De pronto, sin ningún motivo, se encontró trotando en un agua fría como el hielo. ¡Ah! Esto lo reanimó, rápida y bruscamente. No sabía si el agua era solo un estanque en medio del camino, la orilla de un arroyo que cruzaba el túnel bajo tierra o el borde de un lago subterráneo, oscuro y profundo. La espada apenas brillaba, se detuvo y, escuchando con atención, alcanzó a oír unas gotas que caían desde un techo invisible en el agua de abajo, pero no parecía haber ningún tipo de ruido. De modo que es un lago, un pozo y no un río subterráneo, pensó. Aún así no se atrevió a meterse en el agua a oscuras, no sabía nadar. Y además pensaba en las criaturas barrosas y repugnantes, de ojos saltones y ciegos, que culebreaban sin duda en el agua. Hay extraños seres que el cielo sabe hace cuánto tiempo bajaron y nunca volvieron a salir. Y los ojos les crecían mientras trataban de ver en la oscuridad. Y allí también criaturas más viscosas que peces, aun en los túneles, y cuevas que los trasgos habían excavado para sí mismos. Hay otras cosas vivas que ellos desconocen, cosas que han venido arrastrándose desde fuera para descansar en la oscuridad. Además, los orígenes de algunos de estos túneles se remontan a épocas anteriores a los trasgos, quienes solo los ampliaron y unieron con pasadizos, y los primeros propietarios están todavía allí, en raros rincones, deslizándose y olfateando todo alrededor. Y sí que había criaturas barrosas y repugnantes en este sitio. Aquí abajo, junto al agua lóbrega, vivía el viejo Gollum, una pequeña y viscosa criatura. No sé de dónde había venido ni quién o qué era. Era Gollum, tan oscuro como la oscuridad, excepto dos grandes ojos redondos y pálidos en la cara flaca. Tenía un pequeño bote y remaba muy en silencio por el lago, pues lago era, ancho, profundo y mortalmente frío. Remaba con los grandes pies colgando sobre la borda, pero nunca agitaba el agua, no él. Los ojos pálidos e inexpresivos buscaban peces ciegos alrededor y los atrapaba con los dedos largos, rápidos como el pensamiento. Le gustaba también la carne. Los trasgos le parecían buenos, cuando podía echarles mano, pero trataba de que nunca lo encontraran desprevenido. Los estrangulaban por la espalda, si alguno de ellos bajaba hasta la orilla del agua, mientras él rondaba en busca de una presa. Rara vez lo hacían, pues tenían el presentimiento de que algo desagradable acechaba en las profundidades, debajo de la raíz misma de la montaña. Cuando excavaban los túneles, tiempo atrás, habían llegado hasta el lago y descubrieron que no podían ir más lejos, de modo que para ellos el camino terminaba en esa dirección, y de nada les valía merodear por allí, a menos que el gran trasgo los enviase. A veces tenían la ocurrencia de buscar peces en el lago, y a veces ni el trasgo ni el pescado volvían. Gollum vivía en verdad en una isla de roca barrosa en medio del lago. Observaba a Bilbo desde lejos con ojos pálidos como telescopios. Bilbo no podía verlo, mientras el otro lo miraba, perplejo. Parecía evidente que no era un trasgo. Gollum se metió en el bote y se alejó de la isla. Bilbo, sentado a orillas del agua, se sentía desconcertado, como si hubiese perdido el camino y el juicio. De pronto asomó Gollum, que cuchicheó y siseó. «Bendícenos y salpícanos, precioso mío. Me huele un banquete selecto. Por lo menos nos daría para un sabroso bocado. Gollum». Y cuando dijo Gollum, hizo con la garganta un ruido horrible como si engullera. Y así fue como le dieron ese nombre, aunque siempre se llamaba a sí mismo «precioso mío». El hobbit dio un brinco cuando oyó el siseo, y de repente vio los ojos pálidos clavados en él. «¿Quién eres?», preguntó adelantando la espada. «¿Qué es él, precioso mío?», susurró Gollum, que siempre se hablaba a sí mismo porque no tenía ningún otro con quien hablar. Eso era lo que quería descubrir, pues en verdad no tenía mucha hambre, solo curiosidad. De otro modo hubiese estrangulado primero y susurrado después. «Soy el señor Bilbo Bolsón. He perdido a los enanos y al mago y no sé dónde estoy y tampoco quiero saberlo, si pudiera salir». «¿Qué tiene él en las manos?»,
dijo Gollum mirando la espada, que no le gustaba mucho. Una espada, una hoja nacida en Gondolin. «Sss», dijo Gollum, y en un tono más cortés. «Quizás se siente aquí y charle conmigo un rato, precioso mío. ¿Le gustan los acertijos? Quizás sí, no». Estaba ansioso por parecer amable, al menos por un rato, y hasta que supiese algo más sobre la espada y el hobbit. Si realmente estaba solo, si era bueno para comer, y si Gollum mismo tenía mucha hambre. Acertijos era todo en lo que podía pensar. Proponerlos y de vez en cuando encontrar alguna solución había sido el único entretenimiento que había compartido con otras alegres criaturas sentadas en sus agujeros. Hacía muchos, muchos años, antes de que se quedara sin amigos y de que lo echasen, y en soledad se arrastrara descendiendo y descendiendo a la oscuridad bajo las montañas. Muy bien, dijo Bilbo, muy dispuesto a mostrarse de acuerdo hasta descubrir algo más acerca de la criatura. Si había venido sola, si estaba furiosa o hambrienta, y si era amiga de los trasgos. Tú preguntas primero, dijo, pues no había tenido tiempo de pensar en un acertijo. Así que Gollum siseó. Las raíces no se ven y es más alta que un árbol. Arriba y arriba sube y sin embargo no crece. Los que hayáis leído El Hobbit igual os lo sabéis, así que no sé si queréis que os deje tiempo para intentar adivinar o seguimos. Bien. Fácil, dijo Bilbo. Una montaña, supongo. ¿Lo adivinó fácilmente? ¿Tendría que competir con nosotros, precioso mío? Sí, precioso, pregunta, y él no responde. Nos lo comemos, precioso. Si él pregunta y no contestamos, haremos lo que él quiera, ¿eh? Le enseñaremos el camino de salida. Sí. De acuerdo, dijo Bilbo, no atreviéndose a discrepar, y con el cerebro casi estallándole mientras pensaba en un acertijo que pudiese salvarlo de la olla. «30 caballos blancos», que se nos han caído, 30 caballos blancos en una sierra colorada. Primero mordisquean, luego machacan y luego descansan. Eso era todo lo que se le ocurría preguntar. La idea de comer le daba vueltas en la cabeza. Era además un acertijo bastante viejo y Gollum conocía la respuesta también como vosotros. «Chiste viejo», susurró, «chiste viejo». Los dientes, precioso mío. Pero solo tenemos 6, precioso. Y enseguida propuso una segunda adivinanza. Canta sin voz, vuela sin alas y sin dientes muerde. Y sin boca habla. Como ya se me ha caído, creo que lo habéis visto. «Un momento», gritó Bilbo incómodo, pensando aún en cosas que se comían. Por fortuna, una vez había oído algo semejante y, recobrando el ingenio, pensó en la respuesta. El viento, naturalmente», dijo, y quedó tan complacido que inventó en el acto otro acertijo. «Esto confundirá a esa asquerosa criaturita subterránea», pensó. Este es un poco más difícil. Un ojo en la cara azul vio un ojo en la cara verde. «Este ojo es como ese ojo», dijo el ojo primero, «pero en lugares bajos y no en lugares altos». «Sss, sss», dijo Gollum. Había estado bajo tierra mucho tiempo y estaba olvidando esa clase de cosas. Pero cuando Bilbo ya esperaba que el desdichado no podría responder, Gollum sacó a relucir recuerdos de tiempos y tiempos atrás, cuando vivía con su abuela en un agujero a orillas de un río. «Precioso mío», dijo, «quiere decir...» «El sol sobre las margaritas, eso quiere decir».
Pero estos acertijos sobre cosas cotidianas al aire libre lo fatigaban. Le recordaban también los días en que aún no era una criatura tan solitaria y furtiva y repugnante. Y lo sacaban de quicio, más aún, le daban hambre. Así que esta vez pensó en algo un poco más desagradable y difícil. No puedes verla ni sentirla y ocupa todos los huecos. No puedes olerla ni oírla y está detrás de los astros. Está al pie de las colinas, llega primero y se queda. Mata risas y acaba vidas. Para desgracia de Gollum, Bilbo había oído algo parecido en otros tiempos. Y de cualquier modo la respuesta fue rotunda. La oscuridad, dijo, sin siquiera rascarse la cabeza o ponerse la gorra de pensar. Y rápidamente Bilbo dice: caja sin llave, tapa o bisagras, pero dentro un tesoro dorado guarda. Bilbo preguntó para ganar tiempo, hasta que pudiese pensar en algo más difícil. Creyó que era un acertijo asombrosamente viejo y fácil, aunque no con estas mismas palabras. Pero resultó ser un horrible problema para Gollum. Siseaba entre dientes, sin encontrar la respuesta, murmurando y farfullando. Al cabo de un rato, Bilbo empezó a impacientarse. «Bueno, ¿qué es?», preguntó. «La respuesta no es una marmita hirviendo, como pareces creer por el ruido que haces. Una oportunidad. Que nos dé una oportunidad, precioso mío». «Sss, sss». «Bien», dijo Bilbo, tras esperar un largo rato. «¿Qué hay de tu respuesta?». Pero de súbito Gollum se vio robando en sus nidos. Hacía mucho tiempo, sentado en el barranco, sentado a su abuela, enseñando a su abuela a sorber. «Huevos, Siseo, huevos, eso es». Y enseguida preguntó: «Todos viven sin aliento y fríos como los muertos, y nunca con sed, siempre bebiendo, todos en mallas, siempre en silencio». El propio Gollum se dijo que la adivinanza era asombrosamente fácil, pues él pensaba día y noche en la respuesta. Pero por el momento no se le ocurrió nada mejor, tan aturdido estaba aún por la cuestión del huevo. De cualquier modo, fue todo un problema para Bilbo, quien nunca había tenido nada que ver con el agua cuando había podido evitarlo. Imagino que ya conocéis la respuesta, no lo dudo, o que podéis adivinarla en un abrir y cerrar de ojos, ya que estáis cómodamente sentados y el peligro de ser comidos no turba vuestros pensamientos. Bilbo se sentó y carraspeó una o dos veces, pero la respuesta no llegó. Al cabo, Gollum se puso a sisear entre dientes, complacido. «¿Es agradable, precioso mío? ¿Es jugoso? ¿Cruje de rechupete?», espió a Bilbo en la oscuridad. «Un momento», dijo Bilbo temblando de miedo. «Yo te he dado una buena oportunidad hace poco». «Tiene que darse prisa», dijo Gollum, comenzando a pasar del bote a la orilla para acercarse a Bilbo. Pero cuando puso en el agua las patas grandes y membranosas, un pez saltó espantado y cayó sobre los pies de Bilbo. «¡Guau!», dijo, «qué frío y pegajoso». Y así acertó. «¡Un pez, un pez!», gritó. «¡Es un pez!». Gollum quedó horriblemente desilusionado, pero Bilbo le propuso otro acertijo tan rápido como le fue posible. Y Gollum se tuvo que volver al bote y pensar. Sin piernas se apoya en una pierna, 2 piernas se apoya en 3 piernas y 4 piernas consigue algo. No era realmente el momento apropiado para este acertijo, pero Bilbo estaba en un apuro. A Gollum le habría costado bastante acertar si Bilbo lo hubiera preguntado en otra ocasión. Pero tal y como ocurrió, y hablando de peces sin piernas, ya no le parecía tan difícil, y el resto fue obvio. Un pez sobre una mesa pequeña de una pata, un hombre a la mesa en una silla de 3 patas y el gato que roba comida. Esa es la respuesta, por supuesto, y Gollum la encontró pronto. Entonces pensó que ya era momento de preguntar algo horrible y realmente difícil, y esto fue lo que hizo. Devora todas las cosas,
aves, bestias, plantas y flores. Roe el hierro, muerde el acero y pulveriza la peña compacta. Mata reyes, arruina ciudades y derriba las altas montañas. El pobre Bilbo, sentado en la oscuridad, pensó en todos los horribles nombres de gigantes y ogros que alguna vez había oído en los cuentos, pero ninguno hacía todas esas cosas. Tenía el presentimiento de que la respuesta era muy diferente y que la sabía de algún modo, pero no era capaz de ponerse a pensar. Empezó a sentir miedo, y esto es malo para pensar. Gollum salió entonces del bote, saltó al agua y avanzó hacia la orilla. Bilbo alcanzaba a ver los ojos que se le acercaban. La lengua parecía habérsele pegado al paladar. Quería gritar. ¡Dame tiempo! Pero todo lo que salió en un súbito chillito fue ¡tiempo! ¡Tiempo! Y Bilbo se salvó por pura suerte, pues naturalmente esta era la respuesta. Gollum se quedó otra vez desilusionado. Ahora estaba enojándose y cansándose del juego. Le había dado mucha hambre, en verdad, y no volvió al bote. Se sentó en la oscuridad junto a Bilbo. Esto incomodó todavía más al hobbit y le nubló el ingenio. Ahora él tiene que hacernos una pregunta, precioso mío. Sí, sí, sí. Una pregunta más para acertar. Sí, sí, dijo Gollum. Pero Bilbo no podía pensar en ningún acertijo con aquella cosa asquerosamente fría y húmeda al lado, sobándolo y empujándolo. Se rascaba, se pellizcaba y seguía sin poder pensar. «Pregúntenos, pregúntenos», exigía Gollum. Bilbo se pellizcaba y se palmoteaba. Aferró la espada con una mano y tanteó el bolsillo con la otra. Allí encontró el anillo que había recogido en el túnel y que había olvidado. «¿Qué tengo en el bolsillo?», dijo en voz alta. Hablaba consigo mismo, pero Gollum creyó que era un acertijo y se sintió terriblemente desconcertado. «No vale, no vale, siseo. ¿No es cierto que no vale, precioso mío, preguntarnos qué tienen los asquerosos bolsillitos?» Bilbo, viendo lo que había pasado y no teniendo nada mejor que decir, repitió la pregunta en voz más alta. «¿Qué hay en mis bolsillos?» Siseó Gollum. «Tiene que darnos 3 oportunidades, precioso mío, 3 oportunidades». «De acuerdo, adivina», dijo Bilbo. «Las manos», dijo Gollum. «Falso», dijo Bilbo, quien por fortuna había retirado la mano otra vez. «Prueba de nuevo». Gollum, más desconcertado que nunca, pensó en todas las cosas que él llevaba en los bolsillos. Espinas de pescado, dientes de trasgos, conchas mojadas, un trozo de ala de murciélago, una piedra aguzada para afilarse los colmillos y otras cosas repugnantes. Intentó pensar en lo que otra gente podía llevar en los bolsillos. «Un cuchillo», dijo al fin. «Falso», dijo Bilbo, que había perdido el suyo hacía tiempo. «Última oportunidad». Ahora Gollum se sentía mucho peor que cuando Bilbo le había planteado el acertijo del huevo. Siseó, farfulló y se balanceó hacia adelante y hacia atrás, golpeando el suelo con los pies. Y se meneó y retorció. Sin embargo, no se decidía. No quería echar a perder esta última oportunidad. «Vamos», dijo Bilbo, «estoy esperando». Trató de parecer valiente y jovial, pero no estaba muy seguro de cómo terminaría el juego. Acertase o no. «Se acabó el tiempo», dijo. «Una cuerda o nada», chilló Gollum, quien no respetaba del todo las reglas, respondiendo 2 cosas a la vez. «Las 2 mal», gritó Bilbo, mucho más aliviado. Incorporándose de un salto, se apoyó de espaldas en la pared más próxima y desenvainó la pequeña espada. Naturalmente, sabía que el torneo de las adivinanzas era sagrado y de una antigüedad inmensa, y que aun las criaturas malvadas temían hacer trampas mientras jugaban. Pero sentía también que no podía confiar en que aquella criatura viscosa mantuviera una promesa. Cualquier excusa le parecería apropiada para eludirla, y al fin y al cabo la última pregunta no había sido un acertijo genuino de acuerdo con las leyes ancestrales. Pero sin embargo Gollum no lo atacó enseguida. Miraba la espada que Bilbo tenía en la mano. Se quedó sentado, susurrando y estremeciéndose. Al final, Bilbo no pudo esperar más. «¿Y bien?», dijo. «¿Qué hay de tu promesa? Me quiero ir. Tienes que enseñarme el camino». «¿Dijimos eso, precioso?».
¿Mostrarle la salida al pequeño y asqueroso bolsón? Sí, sí, pero ¿qué tiene él en los bolsillos? Ni cuerda, precioso, ni nada. Oh no, Gollum. No te importa, dijo Bilbo. Una promesa es una promesa. Vaya, qué prisa, impaciente, precioso, siseó Gollum. Pero tiene que esperar, sí. No podemos subir por los pasadizos tan deprisa. Primero tenemos que recoger cosas, sí, cosas que nos ayuden, sí. Bien, apresúrate, dijo Bilbo, aliviado al pensar que Gollum se marchaba. Creía que solo se estaba excusando y que no pensaba volver. ¿De qué hablaba Gollum? ¿Qué cosa útil podía guardar en el lago oscuro? Pero se equivocaba. Gollum pensaba volver. Estaba enfadado y hambriento, y era una miserable y malvada criatura, y ya tenía un plan. No muy lejos estaba su isla, de la que Bilbo nada sabía, y allí, en un escondrijo, guardaba algunas obras miserables y una cosa muy hermosa, muy maravillosa. Gollum tenía un anillo de oro, un anillo precioso. Y aquí lo vamos a dejar mirando este anillo que parece tan simple, porque lo que viene después es ya otra historia que se contará en más episodios. Hay una cosa que hay que comentar, que lo hemos comentado antes, que estas láminas que está pasando Patricia son acuarelas que además las ha hecho ella, ¿no? Sí, las he dibujado todas yo. Las ha dibujado, las ha pintado, con lo cual tiene doble trabajo todo este tema. Y también las he recortado y por eso algunas no deslizaban bien. Y ahora, pues si alguien quiere hacerle alguna pregunta, bien sobre su trabajo, bien sobre lo que es el teatro, pues es el momento. Espero que os haya gustado. Bueno, pues nada, pues muchas gracias por venir y eso esperamos que os haya parecido por lo menos algo, es que es algo totalmente diferente. Yo personalmente no lo había visto nunca, no sé si lo demás. ¿Habíais visto alguna vez este tipo de teatro? Pues y anda que no tiene años, ¿no? Y siglos y de todo. Sí. Pero está muy bien que nos haya enseñado y que veamos que existe esta otra forma. Si nos cierras el cacharrito, así vemos también, no me acuerdo cómo se llamaba. Teatro Kamishibai. Sí, no, lo que es el teatro, esto se llama, en japonés se llama butai. Y hay butais, claro, esto es una pieza de madera, ¿vale? Este, por ejemplo, también es de madera. Hay butais que los Gaito Kamishibaya, los narradores que iban por ahí con sus golosinas, lo tallaban ellos. Entonces, depende de quién lo tallase, pues tenía aquí un símbolo u otro, y eso también era bastante importante. Ten en cuenta que esa gente, poco a poco, incluso entre clases sociales tan bajas, se fueron haciendo famosos, y había narradores que eran mucho más apreciados que otros. Y llegaron, poco después, cuando empezó la televisión, con el cómic, el manga y todo eso, llegaron a pasarse a ese otro lado. Hay algunos narradores de cuentos a los que durante mucho tiempo después se les ha pedido ayuda para hacer cómics y manga y cosas así. En realidad, si queda alguno, esta es una cosa comprada muy sencilla en Occidente, hay algunos que son una obra de arte porque además se intenta que sean de una sola pieza. Aquí tiene una ranurita que es por donde vas metiendo las láminas, y ellos en realidad lo hacen un poco al revés de cómo lo he hecho yo, ¿vale? Esto, tú colocas las láminas y en la última de las láminas está la historia de la primera. De modo que tú cuando sacas la primera vas leyendo de la parte de atrás. Ellos sacan hacia aquí, pero yo para mí siempre es sacar hacia aquí. A mí me daba pena en las acuarelas, me daba pena ponerme a escribir por detrás, entonces por eso la historia está aparte en el papelote este con el que he andado. Conocís todos ya el Hobbit, entiendo, ¿no? Lo hemos leído todos ya. Yo lo he dado por sentado. Igual es porque soy de la sociedad Tolkien, pero oye, el Hobbit, todos. No,
No, el instrumento lo usaban para llamar y luego algunos dibujitos, como estos pequeñitos que yo he colocado aquí delante, los ataban a un palo, a una cuerda y los movían. Pero era uno o dos sueltos. O sea, la historia era ir moviendo las láminas, porque eso es, se iba a ir contando una historia y iba moviendo las láminas. Cuanto más coloridas y más simples, mejor. O sea, porque era más fácil de entender todavía y se huía además a propósito de la sofisticación. Por eso luego entró tan fácil en los ojos a los niños, porque era una cosa que se entendía, que era para gente muy pobre y que no tenía esos recursos. Y luego esas láminas, que a nosotros a mí me parecen auténticas preciosidades, a los niños les entran muy, muy rápido por los ojos. Pero sí, solía haber, como he hecho yo, que recorto un par de ellas y las tenía, ellos les ponían un palito o un hilo y hacían así un poco la chorradita, ¿no?, de moverlos. Pero es más estático de lo que podemos pensar. Era una cosa, ten en cuenta que al final el emakimono era un rollo que lo colocabas aquí y lo iba girando. Se movía casi como una película de las de ahora, ¿sabes? Lo iban luego, porque era mucho más barato hacer una acuarela, pues montaban las acuarelas detrás, iban con ellas por ahí en la bici. A mí me parece que tenía que ser bonito, ¿eh? Tenía que ser bonito, que tú estuvieses en el pueblo y apareciese el tipo haciendo ruidito. Parece que tenía que ser muy guay. Y aparte que es una cosa que no está contada como otras cosas japonesas para las clases más altas y más sofisticadas y que tenías que hacer 100 años de poesía para entenderlo. Esto era para pobres. De narradores. Aquí lo importante era el narrador, porque claro, si tenías en principio una historieta con dibujitos a alguien que está por ahí tirándose piedras, básicamente es lo que hacemos los críos cuando no tenemos, les va a entrar. Pero si el narrador era bueno, si sabía hacer pausas, si sabía sacar esta imagen o retrasarla, y su voz cambiaba totalmente el cuento. Sí. Yo lo he hecho también, cuando lo comparo es para que veamos un poco, porque las aleluyas o determinados romances no va para críos, que no tienen nada que hacer dando vueltas por la calle. Un romance, pues muy poca gente, incluso de esa época, te lo habría entendido, si hubiesen quedado ahí un poco, ¿eh? Sí. Tengo unos trípticos de la Sociedad Tolkien, por si a alguien le pita. Es la típica cosa que llevamos a todas partes y puntos de libro que os habrán dado ya un montón, me imagino, de los Tártalo. Entonces os voy a dejar aquí por si a alguien le interesa. Y aunque no os interesa la Sociedad Tolkien, ir a casa y leer El Hobbit. Ahora que os he dejado con el Intríngulis. Eso es, o releed El Hobbit. Ahora que os he dejado con el Intríngulis, una cosa que me gusta mucho del Hobbit, pensad en cuando lo escribió Tolkien, es que en esta, cuando lo relees, cuando lo coges y lo vuelves a releer, ves que hay un montón de semillas, de cosas que van a aparecer después, en las que él ni siquiera había pensado. La importancia que tiene aquí el anillo, sí es verdad que hubo una reescritura, ¿vale? El Hobbit subió una reescritura y cambió ciertas cosas. Pero hay ciertas cosas, como las criaturas que se fueron a vivir debajo de las montañas antes de los trasgos, la importancia del anillo, eso estaba ya como previsto, como si en su imaginario estaba antes de que él realmente lo pensara. El anillo era una cosa que iba a ser una chorrada, pero tal y como aparece, de forma tan siniestra, además pensad un poco en cómo ha hecho Bilbo perdido solo, abatido, tirado en el suelo, olvidado, y el anillo en el suelo, perdido y solo, olvidado. Es que Tolkien ya estaba él mismo ahí preconfigurando cosas que yo creo que ni en su imaginario estaban, porque todavía en esa época no existía Trancos, ni Frodo Bolsón, de hecho Trancos, no sé si sabéis que se iba a llamar Trotter, era otra cosa que todavía no. Entonces es curioso cuando relees al de cierto tiempo, cuando estás en la Sociedad Tolkien, como vamos a millones de cosas de estas, aunque sea por osmosis te va entrando, ¿sabes? Aunque estés ahí un poco, las cosas te van entrando. Es curioso cuando luego relees con el tiempo y dices, hostia, esta frase de verdad que parece puesta a propósito. O sea, si vuelves a leer ahora, con tus ojos de ahora, todo el momento en el que aparece el anillo, o en el que él se va a buscar el anillo, en el que Gollum vuelve a por el anillo a su isla secreta y barrosa, dices, este era algo ya,
era algo. Pero bueno, a mí si me dejáis aquí os voy a dar una brasa del copón, ¿eh? O sea que os dejo esto para que podáis subir, que esto iba del Teatro Kamishibai.